Hola y bienvenidos, bienvenidas. Esperamos un momento que se conecten todos. Vale, perfecto. Pues bienvenidos y bienvenidas. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según de donde os conectáis. Muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros y bienvenidos a la sesión de naves industriales, tipología y detalles constructivos. Yo soy Paula, soy Alumni Manager en Sigurat. Creo que pues ya hemos tenido ocasión de conocernos y si no, estoy encantada de conoceros ahora y saludaros. Quiero poneros un poco en contexto antes de empezar. Esta es una sesión exclusiva para la comunidad de alumni de Sigurat y el objetivo hoy es escuchar, conocer y conectar con profesionales como por ejemplo Daniel Ureña, que es el ponente, alumni y ambasador de la escuela. Él actualmente es el CEO y encargado del departamento de diseño estructural de la empresa Sketch y además se desempeña como profesor de estructuras metálicas y mampostería en la UACA y elemento finto en la USR cuenta con 18 años de experiencia en diseño. Entonces, hoy, antes de todo, gracias Daniel, va a compartir y a revisar cuáles son los detalles constructivos de naves industriales desde el punto de vista del diseño y de la constructibilidad, así como distintas tipologías, ¿vale? Entonces, la presentación va a durar más o menos 30 a 45 minutos y luego tendremos una sesión dedicada a preguntas y respuestas. Lo que os puedo aconsejar es aprovechar de la disponibilidad de Daniel y preguntar, hacer preguntas y resolver dudas. Muchas gracias otra vez, Daniel. No quiero quitar más tiempo y entonces cuando quieras puedes empezar. Muchas gracias. Hola, buenos días y bueno, buenas tardes también, dependiendo de donde estén conectados. Muchas gracias por la invitación y bueno, voy a compartir pantalla. Un importe muy bajo y se le puso devolución de retenciones a los 180 días. Ok, me confirman ahí si se ve el título, ¿verdad? Naves industriales, tipología y Sí, detalles sí, constructivos. sí, Perfecto. se ve, se oye bien. Ok, entonces, bueno, voy a sacar por acá el puntero. En la sesión de hoy, lo que nos vamos a enfocar propiamente es en, en lo que son las tipologías y justamente cómo podemos llevar del diseño a a la construcción ese proceso de la forma más amigable posible, porque a veces la situación que tenemos es que el diseñador lo piensa como diseñador y el constructor como su nombre lo indica, constructor. Entonces, el tema es cómo conciliar eso y cómo poder llevarlo a buen puerto. Y de ahí es donde sale el tema de la constructibilidad, que es al final de cuentas como lo que está en el, en el papel lo podemos llevar a cabo. Eh, como hablábamos esta mañana, en la parte específica de naves industriales sería una introducción muy breve, ya que pues, todos ya hemos pasado por todo este proceso o estamos terminando el caso del máster. Entonces, bueno, la nave industrial, su configuración y toda la terminología, sí, recuerdo que cuando había llevado el máster, sí hay algunos términos que cambian de país a país. Sin embargo, digamos, ya con una imagen queda claro de qué es lo que estamos hablando. Bueno, a manera de introducción, el objetivo de naves industriales es justamente cubrir espacios y cubrir esos espacios con el objetivo ya sea de uso comercial, para guardar cosas, etcétera. Entonces, en primera instancia, lo que andamos buscando con la nave industrial justamente es cubrir espacios. El tema es cómo voy a cubrir yo esos espacios. Entonces, por lo general,
como hemos estado cubriendo esos espacios es a través de marcos de acero específicamente. Con ese objetivo de cubrir esos espacios, yo en tipologías para hoy lo que he realizado es una clasificación de 4 tipologías. Entonces, me gustaría primero conversar con ustedes con la tipología de acero laminado en caliente, y la mayoría de detalles constructivos lo voy a enfocar a esta tipología. Luego otra tipología que es la de cerchas armadas en tubo. La tercera es traves armados. Y la cuarta sería pues, sistemas mixtos híbridos que uno podría llegar a tener en función de los 3 anteriores. Ahora, ¿cuál es la tipología que yo debería escoger para mi proyecto? La respuesta es, depende mucho del contexto, de disponibilidad de material, de dónde la voy a hacer, qué mano de obra es con qué mano de obra es la que cuento, y también un tema importante es el tema del tamaño de la nave. Bueno, centrándome en la primera topología o tipología, sería la de acero laminado en caliente. Entonces, una descripción general de este sistema es que vamos a utilizar las hot roll shapes, que son las piezas laminadas en caliente. Entiendo, bueno, se les llama en Latinoamérica, algunos países le llamamos las secciones W, en otros países también se les llama las secciones WT, pero al final de cuentas es una sección que viene laminada en caliente, es un hot roll, y por eso tiene una ala superior, una ala inferior, un alma, y por lo general cuando estamos hablando de este tipo de piezas, estamos hablando de piezas que son grados 50, 50. Sí, Manuel, no, perdón. Y entonces, en el caso específico de esas piezas, definimos un tamaño, que es el tamaño del peralte, pues, por ejemplo, una W44 por 290, y 290 es el peso en libras por pie. Bueno, entonces, cuando utilizamos este tipo de acero, lo que vamos intentando hacer es poder colocar esos marcos. Y uno lo identifica en obra porque, al final de cuentas, es una sección que es constante en un tramo. Por ejemplo, este es un caso que se estuvo trabajando hace como unos 8 o 10 años, en donde tenemos un vano de 52 metros. De columna a columna son 52 metros. Y los marcos, en este caso en específico, estaban separados cada 6 metros. Bueno, cuando tenemos entonces secciones laminadas en caliente, no es una buena estrategia en las zonas donde tenemos el mayor momento dejar esa pieza para todo el vano, sino que deberíamos de buscar transiciones. Y aquí quisiera hacer alusión a uno de los primeros temas de la parte de cómo lo veo yo en el plano y cómo al final de cuentas lo llevo a cabo en obra, de que esto cuando uno se mete en el programa computacional, los diagramas de momento dan muy bien y todo, pero el tema es que en el montaje, uno de los problemas, y sobre todo en un vano de 52 metros, es que la cumbrera tiende a abrirse. Entonces hay distintas soluciones. Por ejemplo, una solución es colocar elementos adicionales que son provisionales, justamente para evitar que esa cumbrera se nos abra. Y desde el punto de vista de diseño, hay valores que uno revisa, que es, por ejemplo, este codo, el desplazamiento lateral que podría llegar a tener debido a la carga gravitacional. Otro ejemplo que les traía es que, y ahorita vamos a conversar al respecto, es que cuando uno está trabajando con estos vanos entre 50 y 52 metros, uno puede hacer uniones que sean de tipo, o sea, uniones soldadas, como las que se presentan en esta fotografía. Pero también las uniones podrían llegar a ser uniones apernadas o empernadas, también dependiendo de dónde estemos hablando. Entonces, ¿qué ventajas tiene, por ejemplo, el uso de uniones que sean apernadas? El avance en montaje es significativo. ¿Por qué? Porque mucho ya viene de taller y a sitio nada más llegamos, tenemos que colocar la pieza y únicamente
tener que colocar pernos y listo. Vean un tema interesante. Este proyecto era 52 metros, este andaba en el mismo rango. Para este, como las uniones eran soldadas, sí se tuvo que colocar un elemento provisional para que la cumbrera no se abriera. Este otro caso, en donde las uniones son apernadas, lo que se hizo fue, bueno, en el caso de Costa Rica, para transporte, creo que es a nivel latinoamericano, lo que contamos son con tamaños máximos de 12, 15 metros. Entonces se armaban las piezas, se apernaban en sitio y luego se subía la cumbrera completa para nada más apernar a codos. Entonces eso pues agiliza mucho el proceso de montaje y eso sí, en taller sí es más laborioso todo el tema de organización del proyecto. Ok, otro caso ¿cómo se llama? De laminado en caliente. Bueno, por lo general en la oficina, su nombre lo indica, es sketch. Muchos de los procesos que son diseño-construcción los vamos llevando de la mano con el constructor, con la empresa metalmecánica, perdón. Entonces, una realidad que creo que es, y por lo que tengo entendido a nivel latinoamericano, es la disponibilidad de las vigas W, porque muchas veces comenzamos con un diseño con una W 18 por 40, pero lo que tengo para disponible es 18 por 50. Entonces también uno, por lo general, lo que hace es una propuesta inicial, pero puede ir cambiando en función de la disponibilidad de los materiales. Que fue una ampliación, a diferencia de los proyectos anteriores que he presentado, era una zona de carga y descarga. Entonces acá, al tener ya un cerramiento, sí, el cerramiento son otras implicaciones. Entonces acá nos era más importante que cubrir el espacio, era poder llegar y colocar todos los clavadores de pared, y por eso teníamos columnas a ciertas separaciones. Bueno, yo les comenté al inicio que quería conversar con ustedes de tipologías, pero también de toda la parte constructiva. Y he escogido cinco temas de los muchos que hay para conversar al respecto, para que profundicemos en ellos. El primer tema, cuando estamos en anteproyecto, ¿cada cuánto separo los marcos? Y bueno, recuerdo del máster que hay un número mágico que va en función de la correa o de los clavadores, en donde uno hace una optimización entre lo que es capacidad y deflexión. Y si no mal recuerdo, ese número andaba como por 7.3, 7.4 metros. Ahora, ¿cómo yo lo puedo llevar ya propiamente a la parte constructiva? Entonces, en lo que es separación de marcos, mucho vamos a estar en función de qué tipo de clavador o correa vamos a utilizar, y también de qué tipo, obviamente, de lámina de techo y pendiente. Entonces, si nosotros hablamos de separaciones de marcos, deberíamos de enfocarnos en qué tipo de lámina de techo y qué tipo de correa o de clavador vamos a utilizar. Si estamos hablando de tamaños comerciales que andan en el rango de los 6, 9, 12 metros, esas son las medidas óptimas justamente para separaciones de marcos. Entonces, lo típico que utilizamos nosotros en oficina son separaciones de marcos que anden en 6, en 9 o en 12 metros, porque eso nos permite disminuir el porcentaje de desperdicio del material. Ahora, saco aquí también la bandera. También hay proyectos en donde más bien la separación hay que ajustarla a el lote. Y bueno, ya esos son casos muy diferentes, ¿verdad? Pero si nosotros estamos hablando de separaciones de marcos, siempre deberíamos andar en ese rango, 6, 9, 12 metros de separación. Ok, cimientos. Este es un tema en donde lo que he venido yo notando es que hay una diferencia de criterio de cómo resolverlo. Y también ahí depende mucho del feedback y todo ese trabajo en conjunto que tenga uno con el constructor. Y aquí ya también entra la parte del concreto reforzado. Entonces, estamos claros en que en cimientos uno pues, tiene un área tributaria, la área tributaria le pasa la carga
a las correas a los marcos, o a las celosías, o al marco que estemos utilizando, a las columnas, y la columna me pasa la carga al cimiento. Ahora, ¿qué sucede en el cimiento? Resulta que en el cimiento, cuando yo llego al pedestal, en el pedestal voy a tener una componente vertical y una componente horizontal, porque desde el punto de vista de diseño, a nosotros, por montaje, nos sirve más manejar apoyos de tipo cuchilla en la base. Entonces, con el vertical, creo que todos estamos claros de que el pedestal, hacemos el diagrama de interacción y nos funciona bien. Pero el tema es qué hacemos con este horizontal. Entonces, con el horizontal hay dos enfoques de cómo puedo yo llegar a resolver esto. Un enfoque, que es el de la izquierda, que es el enfoque en el cual uno coloca una viga de amarre o una varilla, por lo general una número 8, que lo que hace es que toma ese cortante, y ese cortante en la varilla o en la viga de amarre se transmite como tensión en el elemento. Eso lo que nos sirve es para nada más tener un pedestal y una placa que únicamente funciona bajo las cargas axiales. El otro camino que uno tiene es utilizar un diseño en el cual yo voy a decir, bueno, me voy a olvidar de que tengo esta viga de amarre o este tendón, y lo que voy a hacer es que este cortante lo multiplico por su brazo de palanca y me va a producir un momento en la placa. Y bueno, si uno se va by the book, en la literatura va a encontrar que esto es posible, ¿verdad? Aparte de que ese cortante, también la fricción del suelo, el pasivo del suelo, debería de cumplirme con un factor de seguridad para fricción, que eso ya pues, depende mucho de la normativa de cada país, pero entiendo que todos andamos como por valores similares. Entonces, si ustedes me preguntan a mí, yo prefiero irme por el lado de la derecha, en donde vamos a utilizar un diseño en el cual la placa o el cimiento lo vamos a diseñar considerando estos momentos de volcamiento. Ahora, ¿por qué no el de la izquierda? Bueno, porque resulta que en proyectos en donde, como los que les presenté, en donde tenemos 52 metros, resulta que este elemento horizontal desde el punto de vista constructivo, nos da mucho problema. ¿Por qué mucho problema? Nos da problema con la parte electromecánica. Si estamos utilizando contrapisos postensados, pues vamos a tener esas vigas ahí molestando. Y al final del día, si yo comparo la cantidad de concreto adicional que tengo que colocar en los cimientos para compensar el hecho de no colocar estas vigas de amarre, creo que salimos ganando desde el punto de vista de avance. Importante, sí, en la literatura vamos a encontrar una recomendación de que sean de tipo excéntrica, es estas placas de estos cimientos. Sin embargo, nosotros con el paso del tiempo hemos llegado a la conclusión de que preferiblemente esta placa quede concéntrica con respecto al pedestal. Y esto porque las leyes de Murphy son, ¿verdad? Nunca fallan. Entonces, la hace una excéntrica, al final terminan haciéndolo para el lado que uno menos lo necesita. Entonces, en la medida de lo posible, si uno puede manejarlo todo estandarizado, muchísimo mejor para el proyecto. Ok, el segundo tema ahí que quisiera conversar en la parte de detalles es el tema de las placas base. Y creo que sobre todo en naves industriales nos pasa que llegamos, diseñamos la placa base y nos da por lo general un espesor que es menor al espesor del ala o del alma e incluso del ala. Entonces ahí sí también entra todo un tema del expertise de quien lleva a cabo el proyecto, en donde, por ejemplo, yo no puedo llegar con piezas de un cuarto a soldar a una placa de asiento de un octavo, ¿verdad? O sea, siempre, a pesar de que yo haga el diseño y tenga un valor que desde el punto de vista matemático lo puedo demostrar que está bien, también lo tengo que validar desde el punto de vista constructivo. Entonces, en placas base, una recomendación importante es andar en un
16avo para arriba o hacia abajo, con respecto al valor del T sub F, que es el espesor más grande que vamos a tener de la columna. Y bueno, en los procesos de montaje, existe en la mayoría de los casos un contratista, que es el contratista que hace el cimiento y el pedestal, y luego llega el contratista ya de la empresa metal mecánica. Y bueno, esto a veces se presta para problemas, pero aquí lo importante es cómo que la mejor manera de solucionar un problema es evitándolo. Entonces, bueno, si nosotros tenemos pernos, recomendaciones importantes, en lugar de llegar con la placa de acero, tener plantillas, que esas plantillas ojalá estén durante el proceso de colado de los pedestales, en donde eso me va a garantizar que los huecos o hoyos que voy a tener para las placas de asiento no voy a tener problemas con eso. ¿Cómo podemos llegar a hacer eso? Bueno, un tema importante. 2 pulgadas es un valor razonable justamente para colocar los morteros que son expansivos. Y esto, bueno, hay todo un tema porque, bueno, hablamos de morteros expansivos, también, bueno, profesionales que dicen, bueno, no es un mortero expansivo, es un mortero que es no retráctil. Creo que en lo que ambos estamos de acuerdo es en que es un mortero que yo voy a colocar y él va a tener un porcentaje de expansión que visualmente no lo voy a poder detectar, pero me garantizo al menos de que voy a tener contacto entre placa de asiento, el mortero expansivo, el mortero de relleno y la parte de arriba del pedestal. Entonces, acá la tuerca y arandela que va en la parte inferior y la doble tuerca y arandela en la parte superior. ¿Cuál es la condición más crítica de ese perno? Esta es la condición más crítica porque es en el momento en el que voy a tener pedestal, voy a tener un espacio de 2 pulgadas y voy a tener la placa de asiento recibiendo la carga de la columna y pasándosela a los pernos sin la contribución del mortero el mortero expansivo y el mortero de relleno. Bueno, con esto nos hemos encontrado, porque hay veces en que yo el casco diseñador me lo quito y más bien estoy con el casco del team construcción. Y hay veces en que llega uno y bueno, tiene esta cosa, ¿verdad? Que son figuras que no corresponden a las que están en el plano, perdón. Pero adicional a eso, en la parte inferior, le piden a uno unas estrías que son justamente para que sirvan para evacuar las burbujas de aire. Yo en esto tengo mis diferencias, yo este detalle desde mi perspectiva y desde lo que he visto, la evolución de los morteros expansivos, yo esto no lo solicito, pero sí me he topado con diseñadores e inspectores que este detalle lo piden. Ok, tercer punto, columnas. Aquí abro debate también porque en los procesos de diseño, en el eje fuerte el marco nos cumple, pero en eje débil, ¿cómo lo resuelvo? Y también entonces está el tema, bueno, si arriostro o si utilizo el marco nada más. Y pues aquí voy a dar mi punto de vista. Voy a basarme, y también acá les dejo la dirección del website es un simulador tridimensional para conceptos de la ISC. Entonces, ¿qué implicaciones tiene que yo tengo mi marco simplemente apoyado abajo y con un empotramiento en la parte superior? Como es un marco no arriostrado o traslacional, prácticamente termino con un caigo a la 2. Pero fuera del plano, si utilizo un arriostre o si utilizo algunos elementos adicionales, podría estar trabajando con K iguales a 1. Entonces, opciones. Bueno, yo tengo la opción de en el eje fuerte, sí trabajar con ese K igual 2. Pero si comienzo a colocar arriostres, el K lo puedo manejar igual a 1 y podría manejar la longitud total. La otra opción es colocar elementos intermedios que en el eje débil me produzcan una doble curvatura, de tal manera que me permita a mí trabajar en el eje fuerte con un K igual 2 y con la longitud total para la inercia en el eje fuerte, pero que en el eje débil el K lo pueda bajar a 1 y aparte de eso que la longitud de pandeo sea de la mitad si lo estoy colocando a la mitad. En el perfil mío de Instagram, que también por acá se los dejo, lo subí y bueno, abrió debate.
porque, bueno, lo que pasa es que usted está considerando el K igual 2 y el K no es igual a 2. Pues sí, efectivamente, el K no es igual a 2, pero si yo me voy y ya lo calculo manualmente o pongo el programa a calcularlo, resulta que me da, dependiendo de las secciones, me puede llegar a dar desde 1.8 hasta 2.25. Entonces, yo sé que no es 2, pero el 2 como un valor preliminar para predimensionar es un valor recomendable. Y en el otro caso, ahí, bueno, era la observación. Bueno, lo que pasa es que en la parte inferior está considerando como que fuera empotrado. Entonces, bueno, entonces no lo consideremos empotrado, considerémoslo más bien como un apoyo simple. Y al final de cuentas vamos a estar bailando con estos valores que andan entre 0.7, 0.8, 1.2. Entonces, recordemos que al final de cuentas estos Ks son valores aproximados, pero justamente lo que buscamos es tener un valor aproximado para poder llegar más rápido para converger a la solución. Entonces, esa condición de utilizar elementos intermedios en lugar de arrastres es una recomendación que no solo desde el punto de vista constructivo nos ha servido, sino que también desde el punto de vista de montaje. Porque entonces se arma el primer marco antes del marco de culata o el astil o astial, no me acuerdo cómo era que lo llamábamos. Y ya esto me da también soporte fuera del plano para todos los marcos que venimos colocando hacia una figura hacia el frente. Ok. Cuarto subtema que tiene que ver con la parte constructiva. ¿Dónde hacer el cambio de sección? Bueno, si yo me voy desde el punto de vista numérico, yo debería hacer el cambio de sección estrictamente en donde el momento es igual a 0. Y en ese cambio de sección, lo que debería garantizar es la continuidad del ala superior, que lo puedo hacer alineándolas, y tengo que garantizar la continuidad del ala inferior. Entonces, para garantizar la continuidad del ala inferior, la recomendación es colocar arrastre y algún elemento, un rigidizador, que sea del tamaño del ala inferior del elemento más pequeño y termine con el tamaño del ala inferior del elemento más grande. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que cuando uno está utilizando acero laminado en caliente, lo que tiene es piezas que son de 40 pies. O sea, estamos hablando aproximadamente de 12 metros. Entonces, estos elementos, que nosotros le llamamos las cartelas o el acartelado, la recomendación es que, bueno, esté lo más cercano a la zona en donde el momento es 0, pero no estrictamente donde el momento es 0, sino más bien en función del tamaño en el cual yo pueda llegar a minimizar el desperdicio. Entonces, ¿cuál es ese tamaño en el cual yo puedo llegar a minimizar el desperdicio? Recordemos que la pieza es de 12 metros. Entonces, por ejemplo, tamaños de 3 metros, de 4 metros, de 6 metros, cosas que me permitan modular para 12 metros, son los valores recomendables justamente para hacer esa transición. Les comentaba de esa transición, ¿verdad? Entonces, las las vigas, en la parte superior alineamos las alas y en la parte inferior colocamos rigidizadores. Por lo general, como esto es un proceso que esta junta se hace en taller, nosotros preferimos colocar también un rigidizador en el final de la pieza más grande. Entonces, lo que hacemos es que tenemos la pieza más grande, colocamos rigidizadores, empatamos con la pieza más pequeña y luego los rigidizadores de transición. Acá, bueno, este es conocido, ¿verdad? Yo tenía un tema porque muchos de los temas con el acero, ¿verdad? Es donde coloco los braces o los tornapuntas y sobre todo los tornapuntas en las zonas en donde los voy a necesitar para evitar el pandeo local del ala inferior. Igual puse una imagen para nada más mencionarlo el tema del pandeo local, ¿verdad? Pero en el caso específico de naves industriales, en las zonas de momento negativo, el pandeo es en el área inferior. Y me he encontrado que hay detalles en donde esta restricción se le está dando al ala. Esto no sirve de nada, o sea, esto es trabajo perdido. O sea, lo que vale la pena es restringir el ala inferior y para eso es que se colocan
los tornapuntas o los braces o los arriostres. Ok. Ya para ir terminando lo que es la primera tipología, el tema de los clavadores. Bueno, en el tema de los clavadores, para vanos de 9, 12 metros, si nosotros utilizamos las secciones tipo Z, en el eje débil ella nos va a tender a rotar. Entonces, como tiende a rotar, una de las soluciones que se han implementado es la utilización de sag rods, que es justamente para darle rigidez en el eje débil y entonces que ya no sean 9 o 12 metros en el eje débil, sino que se disminuye a, por ejemplo, a una tercera parte, 3 metros. Y bueno, desde el punto de vista numérico, esto es una maravilla, funciona muy bien. Ahora, desde el punto de vista de montaje, desde el punto de vista constructivo, esto, yo lo que les puedo decir es que por un lado nos atrasa el proceso de montaje, porque una vez que colocamos marcos, una vez que colocamos todo lo que son las setas, hay que volverse tal vez con un scissor o con algún elemento adicional para poder colocar los sag rods. Y entonces es todo un lío porque soco uno por acá, se me desfasa el otro de allá. Y bueno, y la pregunta siempre es, bueno, entonces, ¿por qué estamos usando setas? Y el tema es porque desde el punto de vista económico la seta es menor. Pero aquí pues, les dejo esta imagen, ¿verdad? O sea, si bien es cierto, la Z, desde el punto de vista económico, el costo es menor, todo el tema de utilizar los sag rods y comenzar a colocarlos y todo el proceso de montaje nos atrasa. Y no necesariamente que el costo sea menor significa que es más eficiente o que al final del día, ya cuando metemos los costos de mano de obra, son menores en el global. Entonces mi recomendación y nuestros proyectos, pasamos de setas y preferimos utilizar más bien secciones cerradas. Ahora, aquí sí hago una observación importante y estamos hablando para países tropicales, ¿verdad? En donde estamos hablando de que las pendientes, nosotros así, para que ustedes se den una idea, andamos entre los 12,5, 15% de pendiente. Porque aquí cuando llueve es, o sea, lluvia tropical, ¿verdad? Y tenemos dos estaciones, que es la estación seca y la estación lluviosa. Y la estación lluviosa a veces nos toma de 8 a 9 meses. Ok, uniones. Lo mencioné al principio, pero siempre este tema es como, bueno, ¿y por qué camino nos vamos? ¿Por el camino de las uniones soldadas o por el camino de las uniones afernadas? Y aquí mucho va a ser en función de la mano de obra que nosotros tenemos, porque la mano de obra que vamos a necesitar y la empresa para poder utilizar el sistema apernado sí es más estricto desde el punto de vista de planos de taller. Todo el tiempo que invertimos en planos de taller para poder desarrollar todo esto, al final de cuentas lo recuperamos en montaje, porque los montajes son sumamente competitivos. Por ejemplo, acá en Costa Rica hay una zona cerca del Caribe en donde la época lluviosa yo diría que, o sea, incluso son más de 10 meses y el proyecto se inició en época lluviosa. Entonces, o sea, números más, números menos, todas las uniones se manejaron apernadas. Y estamos hablando que en cuestión de 10, 15 días se logró, o sea, montar una nave en el rango de los 1,000 metros cuadrados. Claro, para poder hacer eso, todo el trabajo que lleva esto en taller es un tema ahora que se las trae. Ahora, si yo me voy por un camino, me voy por otro, ¿qué voy a tener que tener presente? Estado límite. Entonces, bueno, ya todo esto es para una especialidad, ¿verdad? Pero así como resumiendo un poquito, estados límite que tienen que ver tanto con la columna como con los elementos eventualmente adicionales que yo tengo que colocar para la columna. Y en naves industriales, por lo general, vamos a estar colocando este tipo de rigidizadores para evitar esos estados límite. Es igual, lo subí en la página y una de las observaciones fue, sí, pero es que el momento en realidad va hacia abajo. Yo, bueno, sí, es correcto, el momento va hacia abajo. Lo que estamos es ilustrando estados límite, ¿verdad? Entonces un estado límite podría ser un momento hacia arriba que produzca en la zona panel o este tipo de fracturas. O si nos vamos por el lado de las uniones, pues ya hay otros estados límite que voy a tener que contemplar a la hora del diseño. Metí esta para conversar así muy breve,
de que muchas veces en naves industriales vamos a tener que involucrar mezaninas, ¿verdad? Entonces, en mezaninas, esta es una unión típica que nos gusta mucho utilizar, pero que sí hay que obviamente tener cuidado a la hora de revisarla, ¿verdad? Por los distintos estados límite. Pero desde el punto de vista de montaje es muy competitiva. Bueno, con respecto a la segunda tipología, esta es la tipo Sercha. Este particularmente fue un proyecto, celosía, me acuerdo que era como le llamábamos, también en el máster. Esta particularmente fue para un proyecto en donde se tenían que hacer 3 al mismo tiempo, pero geográficamente en zonas que estaban alejadas en el rango de los 70 a 100 kilómetros. Entonces lo que se hizo fue que en el taller se comenzó y se uniformizó el tipo de Sercha. Entonces Sercha, Sercha, Sercha. Y lo que correspondía a las puntas de las cerchas se mandaban un poquito pasadas justamente para ajustarlas en sitio. Y este diagonal también se ajustaba en sitio. Entonces, este sistema es muy competitivo, pero sí, desde el punto de vista de mano de obra y soldadura, sí es más delicado. Y una de las cosas a las que le tuvimos que prestar mucha atención es que se venían primero colocando verticales y hasta que ya se colocara el último vertical, luego procedíamos con los diagonales. Y también que se tuvo el cuidado de que los diagonales fueran de un tamaño menor al de los verticales y cuerda superior y cuerda inferior para tener suficiente espacio para poder soldar el elemento. Nos resultó bastante competitivo porque también la soldadura que yo necesito en obra es una soldadura que es una 60-13 y es tipo filete, ¿verdad? Vean, bueno, los alrededores son para agroindustria estos galpones. Entonces, no, digamos, por ejemplo, pensar en una soldadura 70-18 en esta zona era algo que no lo podíamos contemplar. Particularmente, otro proyecto también para agroindustria, se utilizó la misma solución. En esta, los desarrolladores, los dueños, sí, como es en la parte sur de Costa Rica, en una zona que sí es muy lluviosa, sí nos pidieron una pendiente en el rango del 30-35%, porque querían, o sea, que la evacuación de agua fuera lo más rápido posible, por problemas que habían tenido en otros proyectos. Luego, la tercera tipología que tenía para conversar hoy era la de lo que son las piezas armadas o traves armados, que esta yo diría que va un poquito, digamos, cuando uno tiene que comprar las pletinas o las platinas y soldarlas en taller, preferimos irnos más por el camino de las vigas WWT. Sin embargo, cuando son procesos industrializados, en donde estas piezas se pueden importar ya específicamente para un proyecto, en donde la soldadura es en arco sumergido y, digamos, las condiciones son diferentes, ahí sí es donde las hemos contemplado. ¿Qué es todo el tema con los traves armados? En proyectos en donde hemos tenido que utilizar esta solución, el eterno tema de discusión es cómo soldo ala con patín inferior y patín superior. Y bueno, nuestro código en las zonas en donde hay momento, o sea, en el nudo, sí nos pide soldadura continua y en otras partes nos permite soldadura intermitente. Pero con la soldadura intermitente, ¿verdad? Tenemos todo el tema de cómo hacerlo en el otro lado, qué tipo de acabado darle, si por diseño voy a necesitar en ambos lados, si permito espacios aparte. Y también ha pasado que dependiendo del tipo de lámina, esta tiende a labiarse. Pero bueno, ya esos son temas más relacionados con la parte de inspección. Este proyecto, el del trave armado, cosas, digamos, que rescato del trave armado, permite optimizar la sección. Entonces, en una pieza, no es que yo sigo con un peralte constante y luego hago la transición, sino que lo puedo ir haciendo con una pendiente, ¿verdad? Y también en columnas tenemos un tamaño en la parte inferior y un tamaño en la parte superior. Pero como les digo, o sea, si es que tenemos que hacerlo en taller, usualmente preferimos irnos más por el camino de los
las vigas WT o las vigas W. En este proyecto en particular, nos pidieron los tornapuntas a lo largo de toda la viga. Aquí yo no tenía el casco de diseñador, entonces, bueno, me parece a mí que no, hay algunas zonas en donde no se necesita. Ok, y para ir terminando con la agenda de hoy, hay un tema que es que por disponibilidad de materiales muchas veces vamos a tener que mezclar sistemas. Entonces, un sistema híbrido podría llegar a ser un sistema en el cual yo subo con columnas W y los elementos para el marco, manejarlos en tipo search. En este en particular, hubo que tomar esa decisión porque se estaba trabajando en la nave y al mismo tiempo estaba en operación esta zona. Entonces, la única manera de no hacerlo tan invasivo era poder tirar columnas en viga W. Entonces, las columnas se tiraron en viga, en sección W, y eso nos permitió luego manejar en tipo cercha, bueno, techar, luego terminar de techar del otro lado y luego hacer la demolición y el traslado de esta tienda. Pero, como les digo, son condiciones de proyecto. Recuerdo que en el máster algo habíamos conversado con el profesor Rumea, y uno de los temas que hablábamos era, bueno, que cuando hacemos este tipo de soluciones, yo podría nada más llegar y hacer esta unión acá y hacer esto como si fuera un apoyo simple, pero acá tenía que utilizar empotramiento, particularmente en zonas en donde el sismo es el que rige el diseño. Esa solución se las trae y más bien deberíamos de continuar la cuerda inferior. Pero, ¿qué implicaciones tiene considerar acá este tipo de apoyo? Bueno, que cuando yo me voy a la columna W, voy a tener que colocar atiesadores, porque si no podría llegar a tener problemas en la zona panel de la columna o pandeos locales del ala de la columna. Ok, comentarios finales. La selección de cuál sistema voy a utilizar va a depender mucho de un contexto. Y ese contexto es un contexto de disponibilidad de materiales, de cuál es la mano de obra que voy a disponer, cuál es la empresa que lo va a realizar. Y ahí es donde yo tengo que ir ajustando por cuál camino me voy. Y quisiera cerrar con la parte de constructibilidad. Y bueno, ISS en esto incluso hay un design guide que es específicamente de constructability, y un resumen o los 4 principios que yo diría que se lo resume muy bien y tomados de ISS son que para la constructibilidad los cuatro principios son que la simplicidad realmente nos lleva a una parte, o sea, es competitiva desde el punto de vista económico. Menos peso no significa siempre que va a ser menor el costo. Ya lo hablé, por ejemplo, con las setas. O sea, las setas cuestan menos, pero desde el punto, pesan menos y por ende cuestan menos que un tubo cerrado. Pero desde el punto de vista de ejecución y de impacto en el proceso de montaje, no necesariamente significan menos costo para el proyecto como tal. La menor cantidad de piezas, lo más económico, el diseño. No puede tener un mostrario de todas las secciones WT, las secciones W, sino que la medida de lo posible, en que uno maneje 2, 3 secciones, es lo ideal para el proyecto. Y en las conexiones, siempre buscar la eficiencia en la conexión, porque eso, desde el punto de vista económico, en el proceso de montaje, nos va a repercutir de manera positiva. Ok, aquí sería, bueno, un espacio para comentarios, consultas. Muchas gracias, Daniel. Ha sido todo súper interesante y pues he visto que los asistentes se han ido sumando, entonces pues muy bien. Gracias a todos vosotros y ahora sí, tenemos el espacio para las dudas, para resolver dudas, para preguntas y aprovechar también de un profesional como Daniel para contestaros. Podéis igual escribir en el chat o abrir el micro y acceder la cámara. Estaremos encantados de veros y escucharos. Entonces, nada. Yo voy leyendo y voy moderando la sesión. Si alguien quiere
o empezar. Vale, Patricio, hola Patricio, pregunta, en naves industriales que poseen puentes grúas, ¿qué cuidados debería tener con las cargas dinámicas? Sí, bueno, de hecho en el máster se lleva todo un módulo relacionado con esa parte, ¿verdad? Y ahí las observaciones más importantes están relacionadas con la grúa, de qué tipo es, ¿verdad? Porque todo el tema, como lo indica el ingeniero Patricio, es o sea, los puentes grúa, el frenado, cómo vamos a hacer el detallado, si el detallado lo vamos a hacer con ménsulas, si vamos a meter una viga W adicional. Entonces, todo ese tipo de cosas, al final de cuentas, se modelan y también depende uno mucho de la ficha técnica de ese puente grúa. Pero sí, ahí uno va más de la mano con las especificaciones técnicas del puente grúa que está diseñando. Gracias, Daniel. Sergio, hola Sergio, dice, hola Daniel, ¿tienes algún criterio en el cual, dependiendo de los claros a librar, prefieres algún sistema u otro? Personalmente, después de cierta longitud de claro, prefiero las armaduras cerchas. Sí, de hecho, vean, yo esta imagen la había dejado para el final, pero me sirve mucho para comentarlo. El principal tema de análisis en los anteproyectos es qué sistema y cómo lo uso. Entonces, en casos específicos, no lo mencioné, pero por ejemplo, en 52 metros, dependiendo de la aplicación, hay que meter una columna en el centro. Entonces, eso es una opción, ¿verdad? Y como lo menciona el ingeniero Sergio, podría uno pensar en Cercha, ¿verdad? Esto de la preferencia de cuál sistema u otro va mucho en función de qué claro estamos manejando y también en dónde lo vamos a hacer. Porque hay claros que preferimos manejarlos en viga WT, pero hay claros que por la zona, como el que les mencioné en estos proyectos de agroindustria, por la zona en donde vamos a estar y por la mano de obra que vamos a tener, preferimos brincar a cerchas. Bueno, brincar no, pasarnos a cerchas. Perfecto, gracias. Laura comenta, hola Laura, buenas tardes Daniel, muy interesante tu presentación. Quisiera que nos contaras un poco más de las pruebas o normas técnicas que debe cumplir y cómo en la fase del activo durante la operación se debe monitorear estas estructuras y cada cuánto. Ok, pruebas o normas técnicas que deben de cumplir. Nosotros, bueno, en YouTube hay una presentación que hemos montado justamente de la parte de inspección. En soldadura, en esto depende mucho de la normativa, pero nosotros nos vamos más por ISC. Y con desarrolladores, pues ahí algunas veces hemos tenido algunas diferencias de criterio. Y lo voy a comentar. ¿Por qué? Porque específicamente para soldadura, en primera instancia uno podría más enfocarse en una inspección visual. Y en esa inspección visual, llegar pues ir haciendo, digamos, como un levantamiento. Y bueno, nosotros tenemos listas de chequeo justamente para revisar esa soldadura. Por ejemplo, temas de poros, temas de socavación, cosas por el estilo. Pero nos hemos encontrado que algunas veces nos piden las pruebas de ultrasonido. Y el tema de las pruebas de ultrasonido es el criterio con el que se revisa esa prueba de ultrasonido. Y lo voy a comentar porque y esto también lo he comentado con varios colegas de latinoamericanos, y es que quien llega a hacer las pruebas de ultrasonido es un enfoque de ingeniero mecánico metalúrgico y lo que revisa es la soldadura. Pero a nosotros en realidad no nos interesa, como lo dice de ISC, la soldadura en sí, sino lo que nos interesa es la conexión soldada. Entonces, en la conexión soldada, por ejemplo, a mí me ha pasado que para una viga W33 de peralte, me pasaron la prueba de ultrasonido y me salieron 2 poros. Y resulta que lo que tengo es una unión que no es a momento, sino que es únicamente acortante. Entonces, yo soy del criterio que si me salieron 2 poros en 33 pulgadas, no debería de corregir esos 2 poros.
pero sí nos han pedido corregirlos. Entonces ahí tenemos todo un tema de debate. En el caso de las uniones apernadas, con torquímetro vamos revisando, ¿verdad?, todos los valores para los pernos. Y con respecto a la fase de monitoreo, particularmente en Costa Rica, se ha querido comenzar a colocar acelerómetros en estructuras, pero o sea, el proceso va poco a poco. No hay así como todavía una normativa que lo exija, pero sí, digamos, cuando se pudiese colocar acelerómetros, por ejemplo, en los codos, sería excelente. Perfecto. Muchas gracias, Daniel. Jonathan, hola Jonathan, dice, ¿qué hay de las naves que son mixtas, o sea, columnas de hormigón y dintel de acero en su conexión? No sé si Vean, necesitas. eso no lo vamos a ver. En naves industriales no lo hemos implementado. Donde se ha implementado más ha sido en estructuras que son tipo edificio, en donde, por ejemplo, se está viendo el Instagram, ¿sí? Sí, sí, perdona, Sí, tenía el entonces, en micro. donde lo que tenemos son columnas de concreto y elementos tipo cercha. En un proyecto lo utilizamos, incluso por acá está, yo se lo muestro, en donde lo que tenemos es la columna de concreto y creo que ya lo pasé, y las vigas en doble T o en viga W. Pero específicamente en naves industriales, bueno, en la oficina no lo hemos manejado. Y con respecto al detalle de la conexión, lo que hacemos es que lo manejamos embebido y a la viga se le dejan unas perforaciones para que quede una unión monolítica entre la viga, aquí está, y la columna. Entonces, una opción es esta, ¿verdad? En donde usted hace una cruceta, tiene la columna de concreto, hace la cruceta y luego deja la unión en una zona cercana al momento cero, y aquí hace una unión que se diseña por lo general para el 50% del MP. Está sobrado, pero funciona. En algunos casos se utiliza un núcleo de perfil metálico. Sin embargo, nosotros este detalle no lo hemos estado manejando así, sino que lo que le comentaba, lo que hemos estado haciendo es columna de concreto, hacemos la cruceta, porque es una cruz, dos tipos de viga, pero a las vigas se le dejan unos holes unas perforaciones para los estribos, y luego se hace la unión, perdón, se hace el colado del nudo propiamente. Perfecto, gracias, Daniel. La última pregunta que tenemos en el chat es de Axel. Hola, Axel. Y dice, hola, Daniel. Una vez instaladas las columnas aplomadas y niveladas, ¿convendría verter el mortero antes de montar las cerchas? Desde el punto de vista de lo que yo quisiera, sí. Desde el punto de vista constructivo, lo que se hace es que se revisa que estos pernos sean capaces de resistir el peso tanto de los marcos como de los correas o clavadores. Y una vez que ya están colocados los clavadores, hasta ese momento es que nosotros solicitamos que se coloque el mortero expansivo o el mortero de nivelación. Entonces, o sea, la recomendación es diseñar y revisar que estos pernos en este tramo sean capaces de sostener todo este peso, ¿verdad? Y una vez que ya se han colocado las correas, proceder a colocar el mortero expansivo. Perfecto. Vale, genial. ¿Otras preguntas, dudas, reflexiones que queréis hacer por el chat o accediendo a vuestro micro? Tenemos aún unos 5 minutos, así que si alguien quiere. Igual, enhorabuena, Daniel, porque creo que ha sido una sesión súper interesante y pues también participativa. Entonces, gracias también a todos los que han participado durante, pues han asistido y han participado con preguntas y reflexiones. Vale, parece que no hay otras preguntas.
gracias, pues sí, gracias. Igual, como sabéis, Daniel es un ambasador, entonces podéis contactarlo también a través de la plataforma Alumni. Y otra vez, Daniel, muchas gracias por tu tiempo, por estar con nosotros hoy y gracias a todos por venir. Nos vemos en la próxima sesión de Alumni, que será sobre soft skills, emprender, la emprendeduría, y el ponente será Ignacio Barra de Chile, también un alumni y un ambasador. Sí, Patricio, la grabación estará en la plataforma Alumni una vez que la editamos, pero sí, claro, la vamos a subir cuanto antes, ¿vale? Un Claro, abrazo. y de mi parte, bueno, agradecerles y invitarlos a que me sigan ahí en el perfil propiamente de Instagram, donde, o sea, regularmente estoy subiendo temas relacionados con mampostería, acero, concreto y, bueno, dudas y cosas así, igual lo estamos interaccionando en la página. Perfecto, sí. Muchas gracias entonces y nos vemos pronto. Un abrazo a todo el mundo. Adiós.